Recibimos en el mercado ayer. Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Rocío? ¿Qué pasó? Pasó de todo y casi te diría nada bueno. Primero porque el dólar sigue muy tenso, sigue muy caliente y los activos argentinos, tanto bonos como acciones, fueron hacia abajo. Arrancamos con el dólar. El dólar lleva un aumento de casi el 20%, un poco más del 20%. El dólar blue, por supuesto, cerró ayer a 1.275 y en el mes de mayo lleva ese incremento. Los dólares financieros también volvieron a subir, 1.230 el dólar MEP, 1.257 el contado con liquidación, con lo cual claramente está tratando de recuperar todo el terreno perdido a lo largo de estos meses. Recordemos que entre prácticamente mediados de enero y comienzos de mayo, con una inflación que, digamos, rondó el 70% en todo ese periodo, el dólar prácticamente no se movió. Bueno, está recuperando ese terreno. Por un lado, uno podría pensar, bueno, lo que sube es muy poco en relación a todo lo que fue incrementándose la inflación. Por otra parte, desde luego, despierta algunos temores, despierta algunos fantasmas, ¿no?, que en tan poco tiempo suba tanto el dólar. Bueno, y porque los financieros un poquito también están subiendo. Fer, decía Javier Milei el otro día que a ellos no les preocupa el aumento del dólar blue porque cuando sacan la cuenta de lo que es el dólar oficial, le agregan un 17% de impuesto país, entonces queda alrededor de 1.100 pesos y entonces la brecha sigue siendo corta. ¿Qué pensás de ese cálculo? A ver, por un lado, los que tienen que pensar ese cálculo también no son solo los exportadores que están liquidando a un ritmo normal. Tranquilo. Todavía el acopio sigue en pie y, por supuesto, podría también incrementarse la expectativa de que va a subir el tipo de cambio, lo que haría demorar todavía más la liquidación, por ejemplo, de los dólares del campo. Por el blend. Exactamente, porque digamos, la suba del contado con liquidación les mejora en una cierta porción el tipo de cambio a los exportadores y en ese caso, por supuesto, es una invitación a no apurarse. Por otra parte, la gran pregunta que trae este dólar es qué pasa con la inflación. Aun cuando está claro que se trata de la recuperación de una larga marcha de la inflación hacia arriba que el dólar no tuvo, que el dólar no registró en todos estos meses, hay que ver qué van a hacer los empresarios con una suba del dólar abrupta. El ministro Caputo viene diciendo todo el tiempo en cada foro empresario en el que se presenta, no esperen un cimbronazo, no va a pasar, no vamos a hacerlo de todos los gobiernos, de tratar de solucionar los problemas devaluando. Que no van a intervenir, dijo ayer. Que no van a intervenir. Bueno, eso también es otro de los grandes interrogantes, que por primera vez en el actual gobierno se pone a prueba la actitud del Banco Central frente a una suba del dólar. Recordemos que, Rocío, ¿fue una mini corrida o en ese monto? A eso iba. Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque, digamos, el Banco Central todavía sigue comprando divisas. Ayer compró 60 millones, no es un monto importante para la época del año, para la época de cosecha gruesa, pero el Banco Central todavía sigue comprando, con lo cual es claro que no hay una corrida. Hay una situación muy inusual por esto que venimos hablando, digamos, por la falta de movimiento del dólar a lo largo de todos estos meses. Ahora bien, mientras pasa todo eso con el dólar, mientras nos preguntamos qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar hoy con una gran empresa que tiene sus ventas en caída, pero al mismo tiempo tiene por delante una expectativa de un dólar un poco más alto. ¿Va a dejar sus precios quietos o los va a aumentar? Ese es un interrogante que todavía está sin definir. Ahora, el gran interrogante que tiene el mercado hoy por hoy no es ese, no es qué va a pasar con el dólar, sino qué va a pasar con la ley bases. Claro. ¿Qué va a pasar con lo que el gobierno pone como su punto de partida para, digamos, desarrollar un programa más profundo y no solamente este programa de licuación y estabilización de las variables? Mientras se debate en el Congreso con una suerte absolutamente incierta, porque no se sabe ni cuándo va a tratarse y sobre todo cuál va a ser el contenido final de la ley, en el mercado eso es la preocupación principal. Y ayer lo demostraron con los números, ayer cayó todo.
Las acciones argentinas, los ADR, en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, en promedio 7%. La bolsa local, el índice Merval, el de las acciones líderes, en promedio cerca de un 5,8-6% en dólares, con lo cual claramente esto afectó. Ayer también cayeron fuerte la gran estrella de estos meses del mercado, que eran los bonos en dólares, claro, que venían subiendo muchísimo. Bueno, ayer los bonos en dólares cayeron casi 4%, el riesgo país quedó al borde de los 1.400 puntos. Hace solamente 3 semanas el gobierno festejaba que el riesgo país estaba por debajo de los 1.200. Bueno, ayer cerró 1.394, al borde de 1.400. Con lo cual, esa es la gran duda hoy por hoy del mercado, que sigue con la ley bases. Y pudo haber traído algo de ruido lo que dijo Caputo esta semana, que es que, no, algo que veníamos conversando, ¿no? También, que no van a levantar el cepo hasta que no estén todas las condiciones dadas, que tampoco sabríamos si va a suceder este año o el año que viene. Digo, ya no tiene fecha el levantamiento del cepo. Sí, lo volvió a decir. Yo te diría que ahí hay algo casi secuencial, digamos, como que la ley base sería un primer paso y después en marcha con algunos proyectos que el gobierno tiene por delante y sobre todo anotándose la gestión política de haber conseguido sacar esa ley, que eso creo que para el mercado es tan importante o más importante que los efectos que puede traer la propia ley. Claro. Que, digamos, la gobernabilidad. De algún modo, y sí. La seguridad jurídica. Sí, más que la seguridad jurídica, digamos que el gobierno va a tener la suficiente pericia para una ley que pone como la gran reforma. Ayer volvió a decir Javier Milei que esta ley es una reforma aún más importante que la que hizo Carlos Menem en los 90. Digamos, el gobierno sube mucho la vara con la ley bases y pero la ley no la tiene. Sigue sin aprobarse, y sobre todo sigue con un circuito parlamentario incierto. No se sabe si va a tener reformas en el Senado, si va a tener que volver a diputados. Si vuelve a diputados, qué suerte va a tener. Por eso te digo que más allá de la palabra de Caputo, lo que el mercado está mirando ahora es qué pasa con la ley bases y cómo eso puede funcionar como disparador para después seguir con los otros temas. Uno, el que vos mencionabas, el levantamiento del cepo, clave. El segundo tema también, para después de la ley bases, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al acuerdo actual le queda poco tiempo y ya hay una negociación abierta, pero desde luego habrá que ver qué contenido tiene ese nuevo acuerdo. Por eso digo, ahí hay una secuencia que la aprobación de la ley bases debería disparar y hasta ahora no la tenemos. Bien, Fer, vamos a ver cómo sigue en un ratito cuando abre, a ver qué pasa hoy con los números. Veremos qué pasa. Gracias.